Revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas para abordar cuáles debieran ser las previsiones en materia de salud cuando comienza a impactar el dengue como secuela del fuerte invierno, las inundaciones en gran parte del territorio nacional. Están invitados la doctora Catalina Yepes, epidemióloga, y el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo e investigador de la UT. Doctora Catalina Yepes, un gusto saludarle este viernes 1 de marzo. ¿Cómo impacta y cómo llega el dengue en la salud, especialmente en sectores en donde luego del invierno que continúa, las previsiones de los científicos es que marzo será igual de fuerte con las lluvias que el mes de febrero? Muy buen día, doctora Yepes. Un saludo también a Daniel. Bueno, definitivamente nos llega el dengue en un contexto muy complejo. ¿Por qué tan complejo? Todos sabemos que el dengue es una enfermedad endémica, es decir, permanece durante el tiempo en diferentes territorios y cada cierto tiempo puede generar brotes o epidemias. Pero ¿qué sucede ahora? Estamos desde el 2023 arrastrando una epidemia que se ha generalizado a por lo menos 33 países, es decir, casi toda la región de las Américas, excepto Chile y tal vez por ahí Uruguay, si es que no estoy equivocada, son los únicos países que hasta el momento no están reportando casos de dengue. Entonces, hablamos de una epidemia a nivel del continente y esto genera más conflictos porque nos remonta a la década de los 90, donde tuvimos ya en aquella época el ingreso importante de dengue que generó muchísimas muertes, que generó una sobrecarga del sistema sanitario y que definitivamente trajo muchas complicaciones al sistema de salud. En este momento, en las condiciones en las que hablamos de un invierno que no cesa, en una transición entre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que finalmente lo que transversaliza todo es que se mantiene los focos de calor, en que tenemos todavía alta humedad en ciertas regiones, donde estamos enfrentando una resiliencia del mosquito, es decir, una capacidad de adaptación de la Aedes aegypti, que es el que transmite el virus del dengue, que cada vez se va adaptando a otros entornos, que cada vez lo vemos que puede sobrevivir en alturas, digamos en altitudes distintas a las que estábamos acostumbrados a nivel del mar o un poco más. Entonces, en este contexto y en un contexto en el que todavía tenemos carencia a ciertos servicios básicos como agua segura, por ejemplo, a saneamiento, y en un contexto donde todavía no se evidencia con mucha fuerza el fortalecimiento del sistema sanitario, el fortalecimiento de la respuesta, no se ha hecho muy evidente la preparación frente a este fenómeno que se viene dando desde el 2023. Todo eso genera un escenario muy complejo que definitivamente aún va a seguir mostrándose más complejo. Vamos a seguir teniendo casos probablemente al alza, no solamente en el Ecuador, sino, como le digo, en gran parte de los países de la región. Es decir, es un escenario muy complicado el que tenemos ahora mismo con el dengue. Bienvenida al doctor Daniel Simancas, catedrático e investigador de la UT. ¿Cómo enfrentar de nuevo la situación del dengue en el país? Buen día, doctor. Buen día, un saludo a Catalina. Realmente es sorprendente la ausencia de datos que tenemos en el país, ¿no? Entonces, la primera recomendación que se da a las autoridades es de que se plantee un sistema de reporte de los casos en el país, ¿no? Es decir, no hay datos de casos y no hay datos de muertes. Si usted no sabe
la casuística no sabe cómo va a proceder, no sabe cómo va a actuar. Generalmente estamos viendo que, por ejemplo, Argentina llega ya a 118.000 casos con 65 muertes, ¿no? Brasil es una locura. Brasil y Perú son los países más afectados. Brasil llega ya a más de 2.300.000 casos confirmados y 769 muertos, ¿no? Eh, no tenemos datos en el país, pero lo que se debe hacer es, como dijo muy bien Catalina, hay que hacer actividades de promoción y de prevención. En este invierno es fundamental que retomemos los esfuerzos, que se declare una emergencia sanitaria, porque siempre se declara la emergencia cuando ya vemos los muertos por doquier, ¿no? Es decir, están abarrotados los hospitales, entonces ahí declaramos emergencia. No, hay que declarar una emergencia antes que haya muertos para tratar de evitar justamente que se pierda cualquier vida que podamos evitar que se pierda es importante. Entonces, las estrategias son las mismas, el tema de los mosquiteros, el tema de eliminar el mosquito, el Aedes aegypti, el tema de las aguas. Curiosamente, no es como se pensaban, el mosquito no vive, no crece, no nace en las aguas sucias, ¿no? Está en las aguas que nosotros tenemos para utilizar para el consumo humano. Así que hay que evitar estos reservorios o taparlos para que el mosco no crezca. Otra concepción para la población es que el mosco no viene viajando de alguna zona. El mosco solo vive máximo a 200 metros alrededor de la casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mosco nació, que el mosco se infectó, que el mosco transmitió una enfermedad en la propia casa. Entonces, si nosotros tenemos un caso de dengue en nuestra familia, pues es obvio que el mosco creció dentro de nuestra casa. Cuando nosotros entendemos eso, ahí podemos hacer la inteligencia de la prevención. Vamos a intervenir ese hogar porque posiblemente es seguro que ahí o muy cerca de ahí es donde el mosquito nació, ¿no? Y no solamente eso, ahora en época invernal hay muchas otras enfermedades. Por ejemplo, el tema de las alcantarillas es desastroso, ¿no? Entonces, si hay una inundación, inmediatamente esa población tiene que ser evacuada, tiene que utilizar botas, tiene que protegerse de la picadura, no solamente de los moscos, sino de las serpientes, de los alacranes, de los escorpiones. Entonces, realmente es una crisis que no solo abarca el dengue, sino varias enfermedades que se transmiten en época invernal y también que se transmiten por la falta de servicios básicos, por las catástrofes sanitarias como las inundaciones, y pues tenemos que estar todos, poner de lado. El ministerio ha dicho que tiene ya equipos conformados. Ojalá sea así porque realmente la vigilancia epidemiológica, el control de las enfermedades transmitidas por vectores ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos. Así que hay que hacer equipos fuertes para ir a las casas, equipos multidisciplinarios, equipos de riesgo, equipos de obras públicas, porque ¿qué sacamos colocando un mosquitero donde están inundados hasta la cintura? Entonces realmente es muy importante que todos los sectores se junten, que se forme realmente una comisión para intervenir el Ecuador y declararla también emergencia. El Ecuador está en emergencia por el dengue definitivamente. Doctora Catalina Yepes, ¿cómo realizar esto que es fundamental, la promoción y la prevención, aun cuando el impacto del invierno y las lluvias está pasando factura? ¿Cómo promover y cómo prevenir? Bueno, definitivamente el abordaje del dengue históricamente y con más razón en estos tiempos es un abordaje integral. Es decir, por un lado tengo que enfocar los esfuerzos en eliminar la población de mosquitos.
Esto es harto complejo en la medida en, como lo dije anteriormente, estos focos de calor que persisten todo el año, sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales, hace que este mosquito tenga la capacidad de permanecer escondido hasta que se den las condiciones favorables para salir, que son precisamente cuando se da la época de lluvia. Entonces, las medidas de promoción tienen que ir enfocadas a cambios de conducta, de prácticas, de actitudes de la población. Como lo dijo Daniel hace un momento, el mosquito generalmente vive dentro de casa. Y si no vive dentro de casa, termina reproduciéndose dentro de casa. Y vive en cualquier espacio posible donde se acumule una mínima cantidad de agua. No es únicamente en el tanque de agua que está sin tapa fuera de casa. No es únicamente en la maleza, en el césped, sino también en floreros, en botellas, en latas, en lo que sea. Entonces, por un lado, ese es el cambio de prácticas conductuales, pero tiene que ir de la mano con una comunicación de riesgo importante, es decir, mantener una guardia alta, saber que aunque el dengue no mata, como matan otras enfermedades, como COVID, como influenza, sin embargo, sí que con los niños, sobre todo, puede llegar a ensañarse mucho y que definitivamente no es bueno pillar dengue cada cierto tiempo, porque cada vez las probabilidades de desarrollar una forma grave de la enfermedad están presentes. Por otro lado, el tema del acceso a agua segura. El tema del acceso al agua segura es fundamental. Si las personas no tienen acceso a agua por tubería, por ejemplo, siempre van a tener que recolectar agua en tanques. Si no tenemos la posibilidad en este momento de dotar desde los municipios en el país, dotar de agua potable por tubería en tan corto tiempo, en medio de esta emergencia sanitaria, como bien lo dice Daniel, y que creería que tiene que declararse también, entonces asegurarnos, garantizar que todos los tanques que están en las casas tengan una tapa que permita precisamente proteger el agua y evitar el desarrollo de larvas y posteriormente de mosquitos. Y luego, por supuesto, está la detección temprana, es decir, desde la misma comunidad, a través de una vigilancia comunitaria, que los líderes estén interactuando directamente con los equipos de salud de los elementos que forman el sistema de salud del país para documentar rápidamente la aparición de casos. Una detección temprana a través de un examen de laboratorio o incluso de un examen clínico nos permite evitar que una vida pueda perderse a consecuencia de un mal manejo terapéutico también en este caso. Doctora Catalina Yepes, ¿y qué hacer con el emposamiento de agua lluvia que fuera de la casa comienza a gestar y a permitir el mosquito y luego el contagio? Bueno, hay que diferenciar un poco. Cuando el agua se empoza y las zonas, por ejemplo, son con lodo, con barro, la probabilidad de que el mosquito sobreviva ahí es mínima, por lo menos este mosquito. Luego el mosquito anófeles, que causa la malaria y el paludismo, seguro que podrá hacerlo. Y tal vez tenemos mucha exposición a otras enfermedades como la leptospirosis. Pero en el caso del estancamiento del agua lluvia, en cada casa nosotros debemos eliminar estos recipientes, desbrozar la maleza, si tenemos césped, cortar el césped, vaciar esas maceteras, es decir, no podemos dejar que se acumule agua. Ahora, ¿cuál es el problema? Y también lo comentó Daniel hace un momento, la distancia a la que vuela el mosquito. Yo puedo tener mi casa completamente garantizada de que no tengo agua estancada por lluvia, ni de ninguna forma, pero la casa de mi vecino que está al lado, o la casa que está atrás, se convierte, tiene una piscina inflable, tiene una lavacara, tiene un barril, y esta está acumulando y desarrollando larvas. Por cada mosquito hembra que se reproduce, pueden llegar a salir 400 huevos, con una vida de al menos 30 días y con una probabilidad de picar entre 4 a 10 personas hasta que el mosquito hembra se sienta completamente satisfecho. Entonces, hay que tener mucho cuidado y aquí sí es importante el rol, insisto, integral. Autoridad sanitaria con vigilancia epidemiológica, autoridad sanitaria con vigilancia genómica, en que se entrelace con la academia para que estas, llegar a determinar qué serotipo del dengue es el que está circulando, el 2, el 3 o el 4, y que no sea un hecho aislado. Y los municipios en que definitivamente tienen que estar en terreno o en territorio, garantizando que no existan estos criaderos de mosquitos
que pueden afectar no solo una vivienda, sino por lo menos una manzana y generar, como ya lo está generando en algunas ciudades de la sierra, casos de dengue. Doctor Daniel Simancas, ¿cómo promocionar y cómo prevenir frente a esta amenaza como secuela de las lluvias? A ver, primero, hay, como decía Catalina, el tema de la comunicación en salud, ¿no? Es una enfermedad que puede llegar a ser terrible para la familia, puede llegar a causar la muerte. Se organizaban, no sé si lo siguen haciendo, pero con la ayuda de la policía, de los militares, se hacían mingas. Es importante retomar el concepto de la minga como un tema de promoción y prevención de las enfermedades, promoción de la salud. En esta minga lo que se hacía es visitas domiciliarias, motivando prácticamente a toda la población a lo que hemos dicho, ¿no? A eliminar los criaderos, a concientizar, por ejemplo, algo que no hemos dicho sobre la automedicación. Es fundamental que la gente entienda que no se puede automedicar. El rato que ellos consumen antiinflamatorios por cualquier causa puede agravar su condición y provocar una hemorragia. No un dengue hemorrágico, porque el dengue hemorrágico es una complicación del dengue, pero lo que podría producir es complicaciones en su estado de salud y llevar a las personas, especialmente vulnerables, niños, adultos mayores, a hospitalizarse, a atender sangrados y eventualmente morir. Estamos hablando a toda la población, que no es un tema fácil, es un tema que en Brasil ya lleva 800 muertos, aproximadamente 800 muertos. En Perú van a más de 200, 300 muertos. Imagino que en el país, pues, no puede ser la excepción. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que se transmite, que es prevenible, que está causando muertes en toda la región y que somos uno de los pocos países que no ha declarado esto como una emergencia sanitaria. Desgraciadamente, el contexto en el que vivimos, no podemos utilizar a la policía, no podemos utilizar a los militares, pero sí que podríamos utilizar a la academia, como bien dijo Catalina, ¿no? Los proyectos de vinculación a la sociedad que tienen las escuelas de salud, las facultades de ciencias de la salud, reorganizar sus proyectos de vinculación y salir a promocionar la salud. Tenemos que salir en estos momentos en donde se pueda, ¿no? Sin arriesgar a los estudiantes, donde haya ya inundaciones, pues los equipos de riesgo del país deberían intervenir, capacitar, evacuar, limpiar, pero en los que todavía no hay inundaciones, pero hay lluvia, debemos ir a limpiar, evitar esta basura que se queda afuera de las casas, que puede ser reservorio, mejorar la calidad del agua, concientizar a la población. Imagínese, Miguel, que incluso una de las recomendaciones del CDC de Atlanta es de que a veces tenemos botellas vacías abiertas de decoración en las casas. Esas botellas tenemos que sellarlas, tenemos que eliminarlas. Entonces, a ese punto de inteligencia va. Es como en el COVID, ¿no? Nosotros ya entendíamos cómo se transmite y empezábamos a distanciarnos de la persona infectada, empezábamos a ponernos mascarilla. Es el mismo tema, ¿no? Si nosotros vemos alguna posibilidad de que en algún sitio se pueda acumular agua, debemos eliminarla, debemos llenar estas botellas con cemento o debemos taparlas. Debemos limpiar cada 3 o 4 días las casas, cortar el césped, porque ahí también puede quedarse un poco de agua, limpiar la basura para que no haya inundaciones en las alcantarillas, exigir a las autoridades que haya agua segura, que empecemos realmente los temas de agua potable segura, de limpieza de alcantarillas. Y si no tenemos la ayuda gubernamental, que también siempre esperamos eso, pero ahora estamos en una crisis bárbara, hagamos una minga con escuelas, con colegios para la limpieza, porque es preferible quizá destinar un poco del tiempo de los proyectos de vinculación, proyectos sociales de universidades, de escuelas y colegios para atender estas emergencias, que luego lamentar que los niños empiecen a enfermar, empiecen a morir,
y eso es lo que no debemos permitir. Doctora Catalina Yepes, en esta dinámica, ¿cuál debiera ser la tarea que cumple el Ministerio de Salud como órgano rector de las políticas de salud frente a esta amenaza, especialmente del dengue en medio de este invierno y las lluvias que se está recibiendo? Bueno, definitivamente la autoridad sanitaria en el Ecuador, en cualquier país, con la base del conocimiento que se tiene, perdón, sobre el dengue, con la base de la observación del comportamiento, no solo en las ciudades o en las provincias en el Ecuador, sino en el contexto regional y subregional, Colombia, Perú, que son los más cercanos, y luego también lo que ha mencionado Daniel, Brasil, que ahora mismo está aportando ya cerca del 1.000.000 de casos, con este conocimiento establecer un plan de preparación. Pero eso se hace un año antes o 6 meses antes, y esto es un tema que ya lo tenemos desde el 2023, estamos en el segundo año de epidemia, con la diferencia de que este año está entrando con mucha más fuerza. Entonces, ¿qué cabe en este momento? Cabe una respuesta, pero una respuesta que vaya ligada desde la comunicación de riesgo, entender, quitar esa premisa que tenemos, sobre todo en las poblaciones en la costa, de que, me dio dengue. Entonces, como es el dengue, que el serotipo 1, pues es un dengue chiquito, no pasa nada. Y hacer entender que probablemente no sabemos qué serotipos están circulando en el país. Estuve consultando los datos de la Organización Panamericana de la Salud. No hay datos de los serotipos que circulan en el Ecuador. Hablamos de datos que sí tiene el país, como cerca de 8.000 casos de dengue ahora mismo, y llama la atención que todos son confirmados, es decir, que detrás de los confirmados hay otros miles que son probables. Entonces, la difusión de la información es clave, el acceso abierto a los datos también, esa información tiene que estar disponible. Y por otro lado, tiene que liderar la respuesta, y esta coyuntura de los militares y los policías puede ser tomado como una oportunidad para establecer, de acuerdo a los puntos donde ya se ha identificado que hay focos de calor, donde está la mayor población de mosquitos, y generar ese apoyo puntual para que podamos erradicar en este momento, eliminar esta población de mosquitos, sobre todo en las zonas más vulnerables. Un poco parecido a lo que se hizo en la época de Zika en el 2016. De lo contrario, va a ser muy complejo, pero se necesita que ahora mismo la autoridad sanitaria ejerza el liderazgo en este combate contra esta epidemia del dengue, que ya Perú tiene más de 28.000 casos, que no tenemos casos en la provincia del Oro reportados. Ahora mismo se habla de que Santo Domingo tiene más de 1.000 casos, luego Guayas, Los Ríos y Manabí, pero nada más. Y sin embargo, tenemos casos también incluso en parroquias rurales de algunas ciudades de la sierra. Entonces, es hora de que la autoridad sanitaria ejerza ese rol e invite e involucre a todas las instancias, municipios, academia, gestión de riesgos, las Fuerzas Armadas, la policía, para coyunturalmente no tener que enfrentar una emergencia similar, salvando las características, claro está, pero que puede llegar a alcanzar un número de funciones importantes, y en un contexto en el que no está claro si estamos o no estamos abastecidos de insumos elementales para tratar casos de dengue. Y solamente hablamos de dengue, no como dice Daniel, que también podemos hablar de otras enfermedades como la leptospirosis, como el mismo Zika, la amenaza de la reintroducción del virus del sarampión, que ya mismo llega. Es decir, hay que empezar a mirar mucho más allá en este momento de las lluvias y de las inundaciones. Tenemos que mirar el riesgo real que tenemos y lo que estamos enfrentando ahora mismo, una epidemia de dengue de la que sabemos muy poco, casi nada acá en el Ecuador. Doctor Daniel Simancas, hemos hablado de la promoción y la prevención tan fundamentales. Ahora, ¿cómo enfrentar, como bien decía la doctora Catalina Yepes, una vez que se produce el contagio, una vez que se produce la presencia del dengue, cómo enfrentar desde una política de salud? Bueno, una vez que la persona se contagia, tiene que reconocer los síntomas, ¿no? Los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Es prácticamente como los síntomas iniciales de un síndrome gripal. No hay tanta secreción nasal, no hay tanto dolor de garganta, pero realmente la fiebre es el síntoma principal que debe reconocer. Segundo paso, el momento en que reconozca cuando estamos en epidemia de dengue,
debe acudir al centro más cercano. Si es que no puede evacuar, debe llamar a alguien que le pueda brindar asistencia si está en zona de inundación. Pero lo fundamental de aquí es no automedicarse, ¿no? Es decir, la automedicación eleva el riesgo 2 o 3 veces de complicaciones del dengue. La gente sabe ya, la gente está orientada, la gente conoce, pero ¿qué es lo que está pasando? Que el mosquito está demostrando que cada vez se puede reproducir en climas subtrópicos, ¿no? Ya vemos que hemos detectado en zonas del noroccidente de Quito, hemos detectado, por ejemplo, que cada vez las zonas de Cotopaxi, de Pujilí, de La Maná, de Pangua, que generalmente tienen brotes, en estos casos hay emergencia en estos cantones, pero cada vez más el mosco tiene la habilidad de reproducirse en espacios menos calurosos, pero igualmente húmedos. Así que la gente de ahí es la más vulnerable a mi punto de vista porque no conoce cómo manejar el dengue. Entonces, igual si usted ha viajado, por ejemplo, es otra de las recomendaciones, si usted viaja a la costa o viaja frecuentemente, sierra costa, y llega realmente a la sierra y tiene fiebre, puede haberse contagiado del virus del dengue y no debe automedicarse. Entonces, un antecedente importante es haber viajado a una zona caliente, a una zona húmeda en los 3 días anteriores de lo que presenta también, hasta 3 días de lo que presenta sus síntomas. No automedicarse, igual hay que hacer una política de restricción a las farmacias para que no haya una venta indiscriminada de antiinflamatorios. Siempre hay que preguntar el antecedente. Estamos en crisis y no hay ninguna alerta epidemiológica visible que nosotros podamos decir, bueno, hay un grupo, un equipo que se está encargando de este asunto, no lo vemos realmente, o no lo exponen. Si es que no lo exponen, lo están haciendo, pero no lo sabemos. Es que hace falta también una comunicación en riesgo, como decía Catalina. No hay datos, no hay una comunicación, no hay una campaña informativa sobre el dengue, y la población, si no sabe a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, de la radio, de estos espacios, si no conoce qué es la enfermedad, cómo prevenirla, que no se automedique, que limpie su casa, que mejore su calidad del agua, que si se enferma no se automedique, que acuda a un médico cercano. Si no sabemos eso, si no nos enteramos por las redes sociales o por la prensa, es que falta una comunicación en riesgo dentro de la autoridad sanitaria, y tenemos que, al igual que hicimos, por ejemplo, con la vacunación del COVID, que todos pusimos del hombro, pues todos debemos ir a ayudar a la gente que está en riesgo, la gente que está en vulnerabilidad, para poder rescatar y no ser una estadística roja dentro de este contagio, de esta crisis de las Américas, como ya lo ha catalogado la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Catalina Yepes, ¿cuáles serían las recomendaciones frente a este panorama en medio del invierno fuerte en algunas provincias y la presentación de estas enfermedades? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Desde el punto de vista de la población o desde el punto de vista del Estado como respuesta? Creería que desde el punto de vista de la población, ¿no? La pregunta va enfocada a eso. Así es. Claro. Una es la responsabilidad del Estado y otra la del ciudadano. Sí, definitivamente. Bueno, como ya también lo mencionamos antes y lo mencionó Daniel también, la respuesta del Estado tiene que ser en este momento clara y evidente, integrada. Autoridad sanitaria, municipios, prefecturas, la empresa privada, las Fuerzas Armadas, los policías, es decir, buscar los espacios dentro de esta gran crisis que nos tiene como marco, la crisis de seguridad, para que podamos intervenir y evitar que esta epidemia se nos salga de control. Tener casi 8.000 casos con un aumento significativo superior al 90% en relación con el 2023, que ya fue epidémico también, no es un tema menor. Tener 6 defunciones confirmadas
otras en investigación, tampoco tiene que ser un tema menor. Y en ese sentido la respuesta tiene que ser evidente comunicacionalmente y visiblemente sobre intervenciones en terreno. Ahora, para la población, primero, como lo dijo Daniel, en principio, 2 días, 3 días de fiebre pueden simular un cuadro gripal, pueden simular un cuadro, una transgresión alimentaria, pueden simular cualquier cosa. Pero luego de esas 48 horas de fiebre, si la persona tiene un dolor abdominal muy fuerte, si se siente con mucho sueño, si está irritable, si probablemente empieza a sangrar las encías o la nariz o empieza a salir sangre en heces, orina, necesita ir urgentemente a un hospital, porque esa es la parte o la fase más grave en este caso de la enfermedad. Y eso también sucede muchas veces porque, como ya se mencionó antes, la automedicación, es decir, voy a la farmacia, tengo fiebre, me voy a tomar este antiinflamatorio que siempre me funciona cuando he tenido fiebre, cuando me ha dolido las amígdalas, cuando tengo gripe. Sí, puede funcionar en estos momentos, pero cuando hablamos de dengue, lo único que funciona son medios físicos, paños húmedos para bajar la fiebre, la hidratación casera, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, un poquito de bicarbonato y algo de zumo de limón para darle sabor en 1 litro de agua, y tenemos un suero oral casero en zonas donde la inundación no me permite salir de casa ni hacer una consulta telemática que también debería estar disponible. Y entonces eso es una forma de, esa hidratación reduce el riesgo muchísimo de morir a consecuencia de esta deshidratación, de esta fiebre. Y lo otro, no automedicarse. Paracetamol, en último de los casos, como un medicamento para precisamente reducir la fiebre cuando esta llega a cerca de 39, 40 grados, que es una de las características del dengue y que puede enseñarse con niños y con adultos mayores. Y lo fundamental en este caso es tratar de acceder a atención médica, no medicarse, eliminar todo criadero de mosquito que tenga en casa, organizarse en comunidad, organizarse en el barrio, organizarse en la manzana. La costa tiene mucha experiencia en este tema, pero si no trabajamos en la comunicación de riesgo, empieza a posicionarse un poco el tema de la influenza, vuelve cada cierto tiempo el tema de COVID que no ha terminado de irse, entonces nos olvidamos del dengue y empezamos a minimizar el dengue. Y si nadie nos cuenta que es una enfermedad que puede matar, no a todos, pero sí que puede matar, entonces no vamos a asumirlo con esa responsabilidad o corresponsabilidad que debemos hacer. Entonces, importante y organizarse en comunidad, ¿para qué? Para reportar rápidamente si es que hay un solar vacío, si es que hay una casa abandonada, si es que ayudar a los vecinos, conversar entre los vecinos y decir, mira, tenemos que eliminar los reservorios de agua. No podemos permitir que una tapita de gaseosa que tenga agua me reproduzca huevos de mosquito hembra Aedes aegypti. No podemos permitir que las rejillas de las alcantarillas estén con agua o con maleza o con basura, porque se han encontrado mosquitos ahí en estas rejillas. Y finalmente recordar que el mosquito no solo causa dengue, puede causar fiebre amarilla, puede causar zika. Entonces, tenemos algunas enfermedades que sí que pueden ser complejas y que también tenemos. Y ya en Manabí, por ejemplo, que es una zona endémica, la leptospirosis, que es otra enfermedad compleja y que entra en el diagnóstico diferencial de dengue en un principio. Y muchas otras enfermedades que todas, no es que son propias de la época invernal, es que reemergen o se generan brotes en época invernal si es que no se toman las medidas preventivas y no se genera la respuesta adecuada. Entonces, estamos en este contexto donde no se visualiza, como lo dijo Daniel, si que se está haciendo un trabajo, no lo estamos visualizando. Y cuando hablamos de epidemias masivas y que afecta a varios países de la región, la comunicación es clave. No puede ser que nos enteremos de qué es lo que tenemos que hacer porque hay afiches de la OPS o porque lo que está haciendo Chile o por lo que está haciendo Argentina o por lo que ha declarado emergencia sanitaria en Perú. Pero la población no accede a información permanente, persistente, continua, de todos los medios posibles de comunicación, oficiales, no oficiales, comunitarios, líderes de las comunidades urbanas, rurales, barrios, me refiero a todos ellos, que estén informando a cada momento el riesgo de dengue, cómo prevenirlo, la no automedicación, cómo acceder a medidas de hidratación caseras, cómo acceder a medidas para bajar la temperatura casera, qué hacer si tengo un signo de alarma como los que acabé de mencionar hace un momento. Entonces, es importante en este momento
que nos enfoquemos en esto si es que queremos realmente salir de la epidemia con el menor costo posible, y una vez que los demás países también hayan implementado estas medidas para ir eliminando la población de mosquitos. Doctor Daniel Simancas, ¿cuáles serían las recomendaciones frente a este panorama, sea desde la política de la salud pública, sea desde los ciudadanos, a fin de prevenir esta situación? Bueno, desde la autoridad, ¿no? Una mejor comunicación de riesgo, estrategias de apoyo intersectorial para la educación y la capacitación en riesgo de la población. Es decir, inmediatamente deben enviarse mensajes claros. Lo fundamental ahorita es declarar como una emergencia, ¿no? Es decir, tenemos más del 200% de aumento de casos en el país en estos 3 meses. Podríamos tener más casos que todo el año pasado. Entonces estamos hablando que no es lo mismo que ha pasado el año pasado y el año anterior. Estamos diciendo que realmente los países están declarando emergencias sanitarias y que Ecuador no puede ser la excepción. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer la excepción? Si tú dices, tenemos una planificación estratégica que lo hemos venido preparando hace 3 años para enfrentar el fenómeno del Niño y la época invernal. Tú dices, perfecto, ¿en qué consiste esto? Consiste en A, B, C, D. Si tú no lo has hecho, entonces quiere decir que estamos totalmente vulnerables, ¿no? En el mundo hay 500 millones de personas vulnerables que pueden contagiarse de este virus, y en el país, pues todas, más de 10 millones de personas podrían contagiarse del dengue en el Ecuador. Entonces, si nosotros no hemos hecho bien la tarea, ¿no? Y tampoco declaramos emergencia antes que esto se nos desborde, estamos en serio peligro, ¿no? Estamos en serio peligro. Hay que declarar la emergencia, hay que enviar equipos a intervenir las viviendas, hay que capacitar a los médicos para recibir a estos pacientes, hay que enviar a los TAPS, a los técnicos de atención primaria, realmente capacitados a orientar, hay que reasignar a esta gente. Es decir, hay mucho personal que está en otras provincias donde no hay tanto riesgo de dengue, que deberían reubicarse y acudir a una campaña masiva para enfrentar este virus. Luego, el término de la minga es un término interesante, es un término que va hacia el empoderamiento de la población. No es un tema de que todo quieren hacer con la minga, no. Es un tema que a través del instrumento que es la minga, ¿no? Empoderamos a la ciudadanía, como dice Catalina, no solamente afecta que yo limpie mi casa. Bueno, tengo limpiecita mi casa, pero el de al lado es una persona irresponsable y quizá no pasa en la casa o no tiene tiempo o tiene algún problema familiar, pues vamos a ayudarle. Ese es el empoderamiento. El empoderamiento es, hay chicos de la escuela, hay chicos que están formando para militares, para cadetes, para estas personas que tienen una vocación de servicio, pueden ayudar. Podemos ir a ayudar a poblaciones donde ya se ha detectado el virus, a eliminar el mosquito. Entonces eliminamos el mosquito, eliminamos los criaderos o posibles criaderos, capacitamos a la población, le hacemos entender del problema de la automedicación, motivamos para el consumo, por ejemplo, en fiebre del paracetamol. No podemos, tenemos que evitar el consumo de diclofenaco, de naproxeno, de ibuprofeno, de ketoprofeno, los más comunes, ¿no? Es decir, los más vendidos, los fármacos más vendidos son ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Estos no se pueden consumir para bajar la fiebre. A todas las farmacias, la restricción de venta en zonas
de alta casuística de dengue, evitar la venta de estos fármacos o que sea venta con receta por esta ocasión. Pero realmente hay muchas estrategias para trabajar, pero una vez más insistimos, necesitamos saber desde la academia, no hemos sido convocados, por ejemplo, pero desde la academia se deben reorganizar los proyectos de vinculación, que siempre lo he dicho, Miguel, en este espacio, ¿no? En estos momentos hay universidades, colegios que salen a tomar la presión arterial. Sí está muy bien que salgan a tomar la presión arterial, pero en estos momentos debe apoyarse en la academia, en los estudiantes de medicina, de enfermería, de atención prehospitalaria, incluso de odontología. Todos son un solo equipo de salud. Los técnicos de atención primaria, todos deben entender que se están formando para esto, para atender a unas crisis sanitarias del país, que deben derrochar su vocación de servicio y acudir a ayudar a la población. Y eso es la experiencia más maravillosa que una estudiante, que una persona se puede llevar. Y yo ayudé en la crisis sanitaria, yo ayudé en la emergencia. Imagínense esa historia de vida que se genera, pero realmente por el hermetismo que vemos a veces en las autoridades, quizá hasta sospechoso desde el punto de vista, no queremos alarmar, no queremos una mancha más en este clima político terrible que tenemos, pero debemos acostumbrarnos a decir las cosas, a aceptar los errores, a enmendarlos y realmente actuar, porque estamos jugando con vidas, estamos jugando con familias enteras, estamos jugando con epidemias, estamos jugando con nuestra imagen hacia el exterior en el tema de salud, con OPS y OMS. No podemos quedar mal, tenemos que ponernos a trabajar. Y muchas gracias, como siempre, por ilustrarnos, por abordar un tema complejo y difícil, la salud, la emergencia sanitaria y el impacto del dengue en medio de este fuerte invierno que vive el Ecuador. A la doctora Catalina Yepes y al doctor Daniel Simancas, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes, un saludo a Catalina. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:23 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar ahora cómo impacta el fenómeno del Niño, las lluvias, a los sectores productivos. Es importante conocer qué pasa con las exportaciones del banano, del arroz. Tenemos tres invitados luego de la siguiente pausa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.